Hola amigos, soy César. Bienvenidos a mi canal Aula Vanguardia. Aquí encontrarán cursos, seminarios, conversatorios con expertos sobre física, matemáticas, ingeniería electrónica e ingeniería de control. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a nuestro canal Aula Vanguardia. Esta es la serie Física y Electrónica en Casa. Soy César Castellanos, físico e ingeniero electrónico. En esta sesión analizaremos los osciladores armónicos clásicos y en otra sesión los osciladores cuánticos. El oscilador armónico clásico lo podemos considerar como un sistema mecánico de una partícula, es decir, de tamaño despreciable, caracterizado por una inercia o masa m. Como las fuerzas que vamos a considerar actúan en una misma dirección y la partícula parte del reposo, su movimiento será en esa dirección, a la que asociamos un sistema coordenado que podemos llamar X, definiendo la dirección horizontal hacia la derecha como X gorro. Cuyo origen vamos a situar a la izquierda en la pantalla y en consecuencia la partícula estará ubicada en una cierta coordenada X. La dinámica es conocer las fuerzas que actúan en el sistema y vamos a considerar fuerzas tipo Hooke, es decir, que siguen la ley de Hooke, donde la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento que tiene la partícula con respecto al origen. Y esa fuerza va en dirección contraria. La constante de proporcionalidad K es denominada la constante de Hooke o constante elástica. Un ejemplo de este sistema puede ser un sistema masa-resorte. En este sistema, en la figura, tenemos una masa que inicialmente está en reposo, cuyo movimiento está a lo largo de un eje X con dirección asociada horizontal hacia la derecha X gorro, de modo que el resorte inicialmente no está ni estirado ni comprimido, es decir, está en su longitud natural. Si desplazamos la masa una cierta cantidad x sub 0 hacia la derecha, en consecuencia va a experimentar una fuerza hacia la izquierda que escrita vectorialmente sería igual a menos kx sub 0, vector x sub 0. Si tienen dudas sobre el concepto de vector y sus representaciones, pueden ver mi sesión Vectores en el canal Aula Vanguardia. En la siguiente simulación observaremos un ejemplo de cinemática o descripción del movimiento con el tiempo de un sistema masa-resorte. En esta simulación de la Universidad de Colorado, FET, podemos ver dos resortes con las mismas características mecánicas. Su constante de Hooke o constante elástica es la misma. Y la longitud natural, es decir, sin estar comprimidos ni estirados, también es la misma, marcada por esta línea de referencia trazos en azul en cada uno de ellos. Vamos a colocar dos pesos diferentes en cada uno de ellos.
un peso de 100 gramos en el de la izquierda y un peso de 250 gramos en el de la derecha. Cuando activemos la simulación, se va a dar un movimiento que se denomina movimiento armónico simple. El punto de equilibrio en el cual quedarían las masas si se detuvieran después de ese movimiento estarían ubicado, el centro de masa estaría ubicado en la línea de referencia a trazos en color verde. Entonces el de la izquierda estaría aquí arriba y el de la derecha quedaría aquí abajo. Vamos a activar la simulación para observar el tipo de movimiento o cinemática a que da lugar este experimento. Podemos observar que la amplitud o el desplazamiento máximo con respecto al equilibrio es mayor en el sistema masa-resorte de la derecha. La masa se desplaza una mayor cantidad con respecto a la línea de equilibrio, a la línea que está en trazos verdes, que lo que se desplaza la masa en el sistema de la izquierda. Igualmente podemos observar que la frecuencia de la oscilación, que es igual al número de idas y venidas o ciclos que experimenta la masa en una cierta unidad de tiempo, es mayor en el de la izquierda que en el de la derecha. Este es el tipo de movimiento que vamos a analizar con las leyes físicas que gobiernan este sistema y las correspondientes descripciones matemáticas. Para analizar un sistema mecánico debemos conocer las fuerzas que actúan. A este conocimiento lo denominamos la dinámica del sistema. En nuestro ejemplo de un sistema masa-resorte, si inicialmente el resorte está colgando del techo o de algún soporte superior, sin ningún peso unido a él, el resorte tendrá una longitud natural L sub 0, sin estar estirado o comprimido. Y caracterizado por su constante de Hooke K. Si colgamos del resorte un cierto peso o fuerza mg, esta comenzará a moverse, pero finalmente, debido a la fricción, por ejemplo, se detendrá en un punto que en consecuencia es de equilibrio, pues allí permanecerá indefinidamente en esa posición y estado de reposo. El resorte estará estirado una cantidad delta L sub 0, lo que causa una fuerza hacia arriba sobre la masa de valor K por delta L sub 0. El signo menos indica que la dirección de la fuerza es opuesta al desplazamiento de la masa. Es decir, nombramos X gorro como la dirección vertical hacia abajo, coincidiendo con el valor positivo de la coordenada X. Hacia arriba será entonces la dirección menos X gorro. Si a esta posición de reposo le asignamos el origen del sistema coordenado X, es decir, X igual a 0, podremos describir el movimiento de la masa a partir del punto de equilibrio.
sin tener en cuenta el efecto del peso y solo tener en cuenta el efecto del resorte bien sea en su estiramiento o compresión. A partir de este punto, podemos hacer el análisis del movimiento de la partícula teniendo solo en cuenta el estiramiento del resorte a partir del equilibrio. Como mencionamos, para poder describir el movimiento debemos conocer la dinámica, es decir, las fuerzas que actúan en el sistema y las leyes que lo gobiernan, que en este caso mecánico son las leyes de Newton y específicamente la segunda ley de Newton, donde nos indica que la suma vectorial de fuerzas, la suma de fuerzas que actúan simultáneamente sobre la masa, se manifiesta generando una aceleración sobre la masa, tal que esta aceleración multiplicada por la inercia, o masa, debe dar el valor de la suma de fuerzas o la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante debe ser igual a la suma de la fuerza del resorte más el peso. Como el estiramiento total lo estamos llamando XUS, o lo vamos a llamar XUS, estiramiento total del resorte, que será igual en consecuencia a delta L sub 0 más X, podemos reescribir la fuerza resultante como menos K por XUS más mg igual a m por a, la masa por la aceleración, por segunda ley de Newton. Si reemplazamos el estiramiento XUS igual a delta L sub 0 más X en esta última igualdad, esta última ecuación, tendremos que la fuerza resultante debe ser igual a menos K por delta L sub 0 más X, agrupado delta L sub 0 más X, en este paréntesis, eso va en dirección X gorro o en dirección menos X gorro, más el peso mg, que va pues en dirección X gorro, vertical hacia abajo. Podemos reagrupar el término de estiramiento inicial delta L sub 0 con el término mg, puesto que son vectores que van en la misma dirección, y tendríamos menos K por delta L sub 0 más mg en dirección X gorro menos K por X, donde X es el estiramiento medido a partir del punto de equilibrio, y observando que menos K por delta L sub 0 más mg es precisamente la condición de equilibrio, es decir, donde el término de fuerza del resorte compensa el peso. En consecuencia, este paréntesis se anula y nos quedaría solamente el término menos K por X en dirección X gorro. Y eso, en consecuencia, debe ser igual, por segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración. Por lo tanto, la gravedad es compensada por el estiramiento inicial del resorte, delta L sub 0. En consecuencia, para el análisis respecto del punto de equilibrio, solo vamos a requerir tener en cuenta el estiramiento respecto de ese punto.
La cinemática o descripción del movimiento de la partícula en el tiempo en nuestro sistema de ejemplo y en general resulta de aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, y esa fuerza será la del resorte a partir de el estiramiento que experimenta el resorte, de acuerdo a lo que vimos en la pantalla anterior, teniendo en cuenta ese estiramiento a partir del punto de equilibrio. Ya no tenemos necesidad de tener en cuenta el peso porque se está anulando permanentemente con el término de estiramiento inicial. Entonces, la aceleración va en la dirección X gorro. Es decir, la aceleración siempre va en la dirección de la fuerza. Si la fuerza va en dirección X gorro, la aceleración también. A partir de ahí podemos obtener la cinemática. La cinemática es la función de posición en el tiempo, la función velocidad en el tiempo, que por definición es la derivada de la función de posición con respecto al tiempo. Y igualmente obtenemos la función de aceleración, puesto que la función de aceleración por definición es la derivada de la función velocidad con respecto al tiempo. Pero como la función velocidad es la derivada de la función de posición, en consecuencia la aceleración es la segunda derivada de la función de posición con respecto al tiempo. La fuerza del resorte, en consecuencia, es la única fuerza que debemos tener en cuenta actuando sobre el sistema, que es igual a menos kx en dirección x gorro, y en consecuencia es igual a la masa por la aceleración, que es igual a la derivada segunda de la función de posición con respecto al tiempo en dirección x gorro. Esta es una igualdad entre dos vectores, o es una igualdad o una ecuación vectorial. Este sería el lado izquierdo de esa ecuación vectorial y este sería el lado derecho de la ecuación vectorial. Podemos en consecuencia igualar las magnitudes de esos dos vectores porque tienen que ser iguales tanto las magnitudes como las direcciones. Entonces, igualando las magnitudes, tendríamos menos kx es igual a m por derivada segunda de x de t2. Podemos pasar la masa a dividir al lado izquierdo de esta ecuación y obtendríamos menos k sobre m por x es igual a la derivada segunda de x de t2. Igualmente, podemos definir un coeficiente w cuadrado igual a k sobre m y reescribir esa ecuación como menos w cuadrado x es igual a la derivada segunda de x de t2, donde w sería en consecuencia raíz de k sobre m, puesto que w cuadrado es igual a k sobre m. Hemos llegado en consecuencia a una ecuación diferencial de segundo orden en la variable dependiente x y la variable independiente tiempo. Es una ecuación diferencial homogénea cuya solución nos proveerá de la cinemática. O sea, al solucionar esta ecuación, vamos a obtener la cinemática, la función de posición, la función velocidad y la función aceleración.
La cinemática es la descripción del movimiento en el tiempo y se obtiene solucionando la ecuación diferencial que surge al aplicar las leyes que gobiernan el sistema. La ecuación diferencial, que la obtuvimos en la pantalla anterior, es menos w cuadrado por x es igual a la derivada segunda de x de t2. Esta ecuación diferencial de segundo orden homogénea se puede solucionar por cualquiera de los métodos de solución de ecuaciones diferenciales que no veremos en esta sesión. Sin embargo, si están interesados en conocer algún método específico para solución de ecuaciones diferenciales de este tipo y de otro tipo, pueden ver la sesión sobre transformadas de Laplace en nuestro canal Aula Vanguardia. Entonces, utilizando uno de esos métodos podemos llegar a obtener la función x de t, o sea, cómo depende la variable dependiente x de la variable independiente tiempo. Y eso es lo que llamamos la cinemática. El resultado que se obtiene es que la función de posición es igual a una constante a multiplicando una función senoidal, por ejemplo una función seno, cuyo argumento es igual a una constante w o un coeficiente w multiplicado por la variable tiempo más una constante phi, y eso va en la dirección xgor. A partir de esa función, pues podemos obtener el resto de la cinemática. Podemos obtener la función velocidad, que es la derivada de la función de posición. Al derivarla, obtenemos a por w coseno de wt más phi en dirección x gorro, y podemos obtener la función aceleración, que por definición es la derivada de la función velocidad con respecto al tiempo en dirección x gorro. Al derivar esta función obtenemos menos w cuadrado por a seno de wt más phi en dirección x gorro, pero a seno de wt más phi es la misma función de posición. Por lo tanto, la función aceleración la podemos escribir también como menos w cuadrado por x de t en dirección x gorro. Estas funciones describen cualquier cinemática de un movimiento armónico simple y las describen en cualquier instante de tiempo t a partir del instante de tiempo inicial que vamos a denominar t igual a 0. Esa cinemática inicial, en consecuencia, resulta de reemplazar t por 0 en estas expresiones. Entonces, al hacer t igual a 0 en esta expresión nos quedaría a por el seno de phi, y es lo que tenemos acá. Lo mismo hacemos con la función velocidad o con la función aceleración. Al reemplazar t por 0 aquí, obtenemos AW coseno de phi, y al reemplazar t por 0 acá, obtenemos menos w cuadrado a seno de phi. Pero a seno de phi es lo mismo que decir x de 0. Entonces podemos escribirla también como menos w cuadrado por x de 0, conforme se expresa acá en la función aceleración para todo instante de tiempo t. Los coeficientes que aparecen, las constantes que aparecen en esta expresión, significan y se denominan, para el caso de la constante a, resulta ser el desplazamiento máximo respecto del punto de equilibrio. Entonces el punto de equilibrio está ubicado en x igual a 0. Ese valor de desplazamiento máximo lo podemos llamar x submáximo. Entonces, por eso a esta constante a se le llama amplitud, la amplitud del movimiento. Es el desplazamiento máximo que experimenta la partícula con respecto a esa posición de equilibrio. El coeficiente W es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica sobre la inercia.
Por ser una constante, la podemos escribir como 2pi sobre t, es decir, como la razón entre dos números. Si fijamos el numerador en 2pi, en consecuencia, el denominador adopta un cierto valor t mayúscula. Ese valor t mayúscula debe tener unidades de tiempo y el numerador unidades de ángulo, radianes, debido a que el argumento de la función seno tiene que ser un argumento con unidades de ángulo. Entonces, cada uno de los sumandos debe tener unidades de ángulo. W por t tendrá unidades de radianes y vamos a adoptar como unidades de ángulo los radianes. En el sistema internacional es válido utilizar radianes. Entonces, W debe tener unidades de ángulo, radianes, sobre tiempo, para que al multiplicar por tiempo el producto W por T me dé radianes. Entonces, radianes sobre segundo son las unidades de W. Entonces el numerador 2pi, al fijarlo en 2pi, ese 2pi tendrá unidades de radianes y T mayúscula tendrá unidades de segundos. Entonces tenemos radianes sobre segundo. A eso se le llama frecuencia angular. Todo lo que sucede durante el intervalo de tiempo t mayúscula es el tiempo que le toma a la función repetirse a sí misma. Y todo lo que ocurre durante ese tiempo se llama un ciclo. Entonces t mayúscula sería los segundos empleados en un ciclo por parte de la función de posición. El inverso o 1 sobre t mayúscula nos daría los ciclos que se efectúan en una unidad de tiempo, en un segundo. A eso lo llamamos frecuencia y lo simbolizamos por la letra F. La otra constante que aparece aquí en el argumento es el ángulo de fase. En consecuencia, ese ángulo de fase define, entre otras, la cinemática inicial, como podemos ver acá. Aquí en la cinemática inicial tenemos que x de 0 es igual a seno de phi, b de 0 es igual a w coseno de phi, y a de 0 es igual a menos w cuadrado a seno de phi. Entonces, en ese sentido decimos que esa constante phi es un ángulo de fase y que define condiciones iniciales, entre otras. Vamos ahora a hacer ejemplos de gráficas de cinemática de movimiento armónico simple, que es la cinemática que ejecutan los denominados osciladores armónicos simples. Vamos a graficar tres casos de movimiento armónico simple. Como en la función de posición tenemos tres constantes, la constante A, que se denomina la amplitud y que sabemos que es el desplazamiento máximo que experimenta la partícula con respecto al equilibrio, la constante W, que es la frecuencia angular, y la constante phi, que es el ángulo de fase. Entonces, vamos a asignarle primero tres valores a estas constantes, definiendo una cinemática para un oscilador armónico simple determinado, con A sub 1 igual a 2, W sub 1, que es la frecuencia angular, es igual a 3, que se puede escribir como 2pi radianes sobre T sub 1. T sub 1 es el periodo, que vamos a definir ahora en la gráfica lo que es el periodo, y phi sub 1 es igual a pi cuartos, donde phi sabemos que define, entre otras, la cinemática inicial del sistema. Otra gráfica va a ser con A sub 2 igual a 1, W sub 2 nuevamente igual a 3. Entonces quiere decir que T2 debe ser igual a T1 y phi sub 2 igual a pi medios. Una tercera gráfica
Va a ser una gráfica con amplitud A sub 3 igual a 1.5. No especificamos ahora unidades porque pues pueden ser cualquier unidad, de metros, centímetros, kilómetros. W3 es igual a 6 radianes sobre segundo. Entonces aquí tendríamos un periodo T sub 3 que va a ser diferente al T sub 1 y T sub 2. Y una fase phi sub 3 igual a pi medios. Entonces aquí tenemos las tres gráficas. Tenemos la gráfica en azul que corresponde a la función de posición 1. Tenemos la gráfica en café que corresponde a la función de posición 2, x2. Y tenemos la gráfica en amarillo que corresponde a la función de posición 3. Entonces vamos aquí a señalar los parámetros que tienen estas gráficas, estas curvas. Por un lado tenemos acá en la función de posición 1, x1, el máximo desplazamiento que experimenta la partícula con respecto a la posición de equilibrio es lo que estamos llamando A sub 1. Para el caso de la segunda función de posición x2, su amplitud máxima es A sub 2. Y para el caso de la tercera función de posición x3 es A sub 3. Igualmente, todo lo que hace la función, los valores de la función se repiten, por ejemplo aquí en x1, la función se repite cada t1 segundos y vuelve y hace lo mismo cada t1. Entonces, todo lo que sucede durante el tiempo t1 se llama un ciclo. Entonces T1 nos da el tiempo que le toma a la función repetirse a sí misma o el tiempo empleado en un ciclo. Todo eso que hace durante ese tiempo se llama un ciclo. Entonces el periodo son los segundos por cada ciclo. Entonces tenemos la función 1 y la función 2 en este caso. Los dos periodos son prácticamente el mismo. Tenemos acá 2.3 aproximadamente y aquí nuevamente tenemos 2.3 aproximadamente. Entonces, en el caso de la función 3, x3, el periodo es más pequeño, es menor el tiempo. Esos valores los podemos calcular mediante estas expresiones y podemos verificarlos en la gráfica misma donde los podemos medir. Muy bien, entonces vemos aquí que T3, por ejemplo, es un poco más grande de un segundo, es como aproximadamente 1.2 segundos. Aquí veríamos que si despejamos T3, nos quedaría igual a 2pi dividido 6. Entonces nos quedaría pi tercios. Nos quedaría pi tercios y pi tercios es 3.14 dividido 3, lo cual nos da aproximadamente 1, un poquito más de 1. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Es un tiempo un poquito mayor que 1. Muy bien, entonces vemos que, por ejemplo, en el movimiento de la posición 1, siempre tenemos un movimiento que oscila alrededor de la posición de equilibrio. Por eso se denominan osciladores armónicos simples.
Un ejemplo de cinemática completa es cuando tenemos tanto la función de posición x de t como la función velocidad b de t como la función aceleración a de t. Entonces, x de t es igual a 2 es a, es la amplitud, por el seno de 3t, 3 es w, la frecuencia angular, más pi medios. Pi medios es phi, el ángulo de fase. Podemos verificar que el seno de un ángulo cualquiera, en este caso 3t, más pi medios, eso va a hacer que la función seno se convierta en una función coseno. Lo pueden ustedes verificar con la identidad trigonométrica de el seno de suma de ángulos. Entonces, esto es equivalente a 2 veces coseno de 3t. La función velocidad es la derivada de esta función. O sea, derivada de coseno es menos seno y por la derivada interna del argumento que nos daría 3. Entonces quedaría menos 2 por 3 es menos 6 por el seno de 3t. Y la derivada de la función velocidad es la aceleración. Si derivamos esta función, nos va a dar, derivada del seno es coseno, y la derivada interna es 3 por 6 nos daría menos 18 coseno de 3t. Podemos ver acá esas funciones. Entonces, la función de posición es la que está en azul, o sea, es 2 coseno de 3t. Entonces, aquí vemos que efectivamente en el instante t igual a 0, el coseno de 0 es 1, entonces nos quedaría x de 0 igual a 2. Entonces aquí vemos que aproximadamente esto nos da 2. Es el desplazamiento inicial en el instante t igual a 0 que tiene la partícula. A partir de ahí entonces comienza a oscilar alrededor de la posición de equilibrio, evolucionando en el tiempo de esta forma. La derivada de esta función en azul es la velocidad, que es la función que está en café. Entonces ese es el valor de la velocidad en todo instante de tiempo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en este instante inicial, acá la derivada de esta función geométricamente corresponde a la tangente a la curva en azul, en este punto t igual a 0. Vemos que ahí esa tangente es prácticamente una línea horizontal, sería una línea horizontal. O sea, su pendiente es nula. Por lo tanto, la velocidad debe comenzar en 0, que eso es lo que muestra la curva en café, que comienza en 0. En este punto, por ejemplo, donde la posición de la partícula es la de equilibrio, la de referencia, x igual a 0, ahí la pendiente es máxima, entonces ahí es donde tiene la máxima velocidad, que es una pendiente negativa, por lo tanto aquí esto es negativo, esta función acá tiene un valor negativo. Y así sucesivamente, pues la pendiente va cambiando de acuerdo a lo que nos dice esta función. Por otro lado, la función aceleración. Entonces la función aceleración aquí va a ser máxima en el instante t igual a 0. Entonces, cuando la posición es igual a 0, la partícula tiene velocidad 0, es decir, está en reposo en ese punto, y ahí tiene el resorte, por ejemplo. Si fuera un sistema masa-resorte, está en su máxima estiramiento o compresión, por lo tanto ejerciendo la máxima fuerza, por lo tanto generando la máxima aceleración. Entonces, la aceleración va en sentido contrario. Aquí, en cuanto a dirección, si el desplazamiento es positivo, la aceleración debe ser negativa. Igualmente aquí, por ejemplo, cuando la partícula está pasando por la posición de equilibrio, por la posición de referencia, ahí la aceleración va a ser 0, porque en ese punto el resorte no está ni estirado ni comprimido. Entonces no hay fuerzas, por lo tanto no hay aceleración.
en ese punto y comienza a crecer positivamente a medida que el desplazamiento se va haciendo negativo. Entonces miren ustedes que desplazamientos negativos generan aceleraciones positivas. Igual acá, desplazamientos positivos generan aceleraciones negativas, se invierte. Y así sucesivamente estamos viendo ese comportamiento. Igualmente, vemos que las funciones, las tres funciones, se están repitiendo cada vez que pasa un intervalo de tiempo que estamos llamando T mayúscula. Entonces, ese es el periodo o el tiempo empleado en un ciclo. Todo esto es un ciclo. Aquí los periodos son los mismos. Aquí esto es T mayúscula y esto también es T mayúscula. O sea, el periodo de la velocidad es igual que el de la posición y es igual que el de la aceleración. Haremos a continuación un ejemplo numérico de un oscilador armónico simple. Suponemos que cuando comenzamos a observar el sistema es el instante inicial y en ese instante inicial la cinemática que se observa del sistema masa resorte es que su posición inicial x de 0 es igual a 15 centímetros y su velocidad inicial es igual a 0, es decir, está en reposo en el instante t igual a 0. Las características mecánicas del sistema son masa m igual a 0.1 kilogramos o 100 gramos, estiramiento en equilibrio delta L sub 0 igual a 16.5 centímetros. Entonces, ¿cuál será la cinemática en el instante t igual 5 segundos? Esa es la respuesta que queremos hallar de este sistema que tiene las características mencionadas y el estado cinemático inicial. Entonces, la cinemática inicial se puede expresar matemáticamente como x de 0 es igual a a seno de phi y b de 0 es igual a w coseno de phi. Estas expresiones matemáticas son válidas para cualquier cinemática inicial de un oscilador armónico simple. Entonces a seno de phi será igual a 15 centímetros y a w coseno de phi será igual a 0. Como en este ejercicio, en las características mecánicas no se provee el valor de la constante de Hooke, puede ser lo primero que debamos averiguar. En equilibrio, la fuerza de Hooke compensa a la fuerza de gravedad, van en sentido contrario en consecuencia, por eso el signo menos. Entonces, K por delta L sub 0 debe ser igual a mg. Entonces, de ahí podemos despejar el valor de K. K sería igual a mg sobre delta L sub 0, puesto que conocemos m, la aceleración de la gravedad, y delta L sub 0. Si reemplazamos los valores, m igual 0.1 kilogramos, g igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, la aceleración de la gravedad, y el estiramiento inicial es de 0.165 metros, eso nos da K igual a 5.95 newtons por cada metro. Igualmente, la frecuencia angular W es igual a la raíz de K sobre M. Entonces, como ya conocemos K, podemos hallar el valor de W. Reemplazando K 5.95 newtons por cada metro y M igual a 0.1 kilogramos, esto va a ser igual a 7.71 radianes sobre segundo. Continuando con el ejemplo numérico de un oscilador armónico simple, de la cinemática inicial tenemos en consecuencia dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas serían
el valor de la constante A, que es el desplazamiento máximo que experimenta la partícula con respecto a la posición de equilibrio, y el ángulo de fase φ. Es decir, x de 0, que es conocido, igual a 15 centímetros, debe ser igual a seno de φ, ecuación 1. B de 0 debe ser igual a 0, es igual a 0, y debe ser igual a A por W coseno de φ, ecuación 2. Podemos resolver este sistema de ecuaciones simultáneas utilizando cualquiera de los métodos de solución de ecuaciones simultáneas. En particular, podríamos dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1, es decir, b de 0 sobre x de 0, que daría un valor conocido, puesto que conocemos esos dos valores, y eso debe ser igual a A por W coseno de φ sobre A seno de φ. Y eso, en consecuencia, es igual a W por el coseno de φ sobre seno de φ, que es cotangente de φ, que a su vez es 1 sobre tangente de φ. Entonces, b de 0 sobre x de 0 va a ser igual a W sobre tangente de φ, ecuación 3. Podemos despejar de ahí la ecuación 3 tangente de φ y nos daría igual a W por x de 0 sobre b de 0, y eso es igual a 7.71 radianes sobre segundo por 0.15 metros dividido 0, lo cual nos daría infinito. Entonces, el valor de φ que satisface esa igualdad es φ igual a pi medios, porque tangente de pi medios nos da infinito. Reemplazando φ en la ecuación 1, y despejando A, tendríamos que A es igual a x de 0 sobre seno de φ, y esto sería igual a 0.15 metros sobre seno de pi medios, lo cual nos daría 0.15 metros, puesto que seno de pi medios es 1. Podemos reemplazar los valores hallados en la función de posición x de t evaluada en t igual 5 segundos, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, en la expresión de x de t, del vector de posición x de t, reemplazando t por 5 segundos, sería igual a A, que es 0.15 metros, por el seno de W, que es 7.71 radianes sobre segundo, por el tiempo, que son 5 segundos, más el ángulo de fase, que es pi medios, en dirección x gorro. Y eso va a ser igual a 9.89 por 10 a la menos 2 metros en dirección x gorro. Es decir, esa sería la posición a lo largo del eje x que tiene la partícula en el instante t igual a 5 segundos. Pueden divertirse un poco y hacer los cálculos para el resto de la cinemática, es decir, hallar el valor de la velocidad en ese instante de tiempo de la partícula, que es simplemente reemplazar en esta expresión t por 5 segundos, e igualmente el valor de la aceleración, que es reemplazar t por 5 segundos en esta expresión. Vamos a simular el ejemplo numérico que llevamos a cabo en la pantalla anterior. Recordamos los valores obtenidos. Era un oscilador armónico que en su estado inicial, su posición inicial era de 15 centímetros, el estiramiento inicial del resorte delta L sub 0 en 16.5 centímetros, la velocidad inicial de la partícula era de 0, es decir, parte desde el reposo, la masa es de 100 gramos o 0.1 kilogramos, la constante K calculada fue de 5.95 newtons por cada metro, la frecuencia angular calculada fue de 7.71 radianes sobre segundo y la posición de la partícula hallada en t igual 5 segundos fue de 9.89 centímetros. Vamos a reproducir el ejemplo numérico de la pantalla, de las pantallas anteriores.
tenemos un resorte, voy a quitar el peso. En esta posición está sin estirar ni comprimir, colgando de un soporte superior, el techo por ejemplo. Esta línea en azul me marca esa longitud natural del resorte. Si colgamos un peso, una masa de 100 gramos, ahí esta quedaría en equilibrio en esa posición que vemos, nos marca con esta referencia móvil. Vamos a ver el extremo superior del resorte donde queda ubicado. Queda ubicado en la regla, cada subdivisión es 1 centímetro. Entonces aquí tendríamos 10 centímetros, 15 centímetros, 16,5 aproximadamente centímetros. Entonces ese es el estiramiento inicial que debe tener el resorte para compensar exactamente el peso de 100 gramos. O sea, 100 gramos por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En el ejemplo, el estiramiento, la cinemática inicial implica una reubicación de la masa a 15 centímetros de la posición de equilibrio. Entonces, si estamos en 16,5, más 15 sería 31,5. Entonces, deberíamos llevar la masa a esa posición. Voy a mover primero la referencia móvil más o menos a 31,5. Traigo el resorte a esa posición, el extremo del resorte. Reinicializamos el cronómetro y vamos a contar 5 segundos, que es el cálculo que hicimos para la posición de la partícula al cabo de 5 segundos, y verificar si efectivamente la simulación, o sea la realidad, reproduce el cálculo. Vamos a correr en cámara lenta la simulación para poder contar mejor el tiempo. 0.3 segundos, 0.4, 0.5, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 4.97, bueno, estamos 3 centésimas por debajo, pero es muy aproximadamente 5 segundos. Vamos a ver en dónde quedó ubicado el extremo inferior del resorte. Y ahí nos está mostrando 25, 26, en 27,5. Entonces tenemos una aproximación bastante buena al cálculo teórico, puesto que la posición de referencia está en 16,5, y si le sumamos 10 aproximadamente, es 9.9 centímetros, sería 26,5, y nos quedó en 27,5. Entonces es bastante cercano. Si hubiéramos tomado exactamente los 5 segundos y con
mejor resolución, podríamos obtener pues un acercamiento aún todavía mejor. Pero con esto estamos verificando de que efectivamente el cálculo corresponde con la realidad. En la próxima sesión abordaremos el comportamiento de la energía en este sistema mecánico de una partícula, sistema masa-resorte, como ejemplo. Vamos a introducir ahora el concepto de energía mecánica en un oscilador armónico simple. La energía mecánica SUM de un oscilador armónico se define como la suma de la energía cinética más la energía potencial. A la energía cinética la vamos a llamar E sub C, a la energía potencial la vamos a llamar E sub P y a la energía mecánica la vamos a llamar E sub M. Entonces, la energía mecánica es la suma de estas cantidades, es decir, energía cinética, la cual está relacionada con la velocidad que posee la partícula, y la energía potencial está relacionada con las fuerzas que están actuando sobre la partícula en una cierta región del espacio donde está ocurriendo el movimiento de esa partícula. Debemos precisar estos conceptos de energía cinética y energía potencial. Entonces vamos a definir primero que todo lo que vamos a llamar el cambio en la energía cinética delta E sub C. Y vamos a definir ese cambio en la energía cinética como la diferencia entre la energía cinética en un punto X del espacio, un punto X donde en algún momento la partícula va a encontrarse, menos la energía cinética en otro punto que vamos a denominar punto de referencia. Entonces, esta diferencia entre estas dos cantidades la vamos a definir como el trabajo que lleva a cabo la fuerza que existe en esa zona del espacio, o sea, a lo largo de la coordenada X, a lo largo de un recorrido que se inicia en el punto que estamos llamando de referencia y termina en el punto X. Entonces, este producto F punto de X es un elemento de trabajo. Entonces, esta es la definición general de trabajo en física. Entonces, aquí tenemos elementos de trabajo, fuerza por distancia, y los vamos a sumar a lo largo del recorrido entre el punto inicial, XREF, y el punto X. Entonces, esta fuerza la podemos expresar como masa por aceleración, puesto que toda fuerza se manifiesta en una aceleración cuando esa fuerza está actuando sobre un cuerpo de masa m. Entonces, la aceleración es por definición la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En producto punto con el elemento de recorrido. Podemos entonces este diferencial de tiempo aquí en el denominador lo podemos pasar aquí al denominador del elemento de recorrido, nada nos impide hacer eso, y esto en consecuencia va a ser igual si expresamos, aquí nos quedaría m por dB en producto punto con dx de t, pero dx de t por definición es la velocidad. Entonces, este integrando lo podemos escribir como m por dB, que sería la magnitud de el vector dB, en dirección x gorro, puesto que todos los desplazamientos, velocidades y aceleraciones, todas están dándose en una dimensión, en una sola dimensión,
a la cual le asignamos la coordenada X, y dirección positiva X gorro. Entonces, aquí tendríamos un vector en la dirección X gorro, m de b, y el vector velocidad que va también en la dirección X gorro. En consecuencia, este es el producto punto entre dos vectores que son paralelos. El resultado de ese producto en consecuencia es el producto de las magnitudes de los dos vectores, puesto que el coseno del ángulo de las representaciones gráficas en forma de flecha de estos vectores es igual a 0, por ser paralelos. Coseno de 0 es 1. Entonces, tendríamos aquí las magnitudes m por dB y b. Aquí hemos modificado pues simplemente el orden de los productos. Queda aquí un integrando en una sola variable, que es la variable velocidad. Entonces debemos modificar los límites de integración. Aquí debe aparecer entonces la velocidad en el punto de referencia y aquí debe aparecer la velocidad en el punto X. Entonces, si llevamos a cabo esta integración, eso nos da mb² sobre 2 menos m por la velocidad en el punto de referencia al cuadrado sobre 2. Vamos a definir entonces esta energía cinética en el punto X como mb² sobre 2. Y esta cantidad como la energía cinética en el punto de referencia. Entonces, así queda definida de manera precisa lo que vamos a entender como energía cinética en un determinado punto del espacio, punto que hace parte del recorrido que lleva a cabo la partícula. Igualmente vamos a definir el cambio de energía potencial como la diferencia entre la energía potencial en un punto X del espacio menos la energía potencial en un punto de referencia. Entonces, la forma en que vamos a definir la energía potencial en un punto X del espacio es el negativo del trabajo que hace la fuerza F que existe en esa zona del espacio, con acá ese trabajo se inicia en un punto de referencia y termina en un punto X. Entonces, ese trabajo va a depender de dónde se escoja este punto de referencia. También depende del recorrido o el camino que se siga para ir desde el punto de referencia hasta el punto X. Pero se puede demostrar que fuerzas que estén actuando a lo largo de ese camino, que dependan única y exclusivamente de la posición o de coordenadas de posición, como es el caso de la fuerza tipo Hooke, que depende, es menos kx, o sea, depende solamente de coordenada x de posición, ese trabajo no va a depender, el valor de esta integral no va a depender del camino que escojamos para ir desde punto de referencia al punto X. Entonces, ese tipo de fuerzas se denominan fuerzas conservativas. Entonces, el valor de esta integral va a depender única y exclusivamente de dónde escojamos el punto de referencia y no nos tenemos que preocupar por el camino a lo largo del cual se está hallando la suma de estos elementos de trabajo. Entonces, asumiendo ese hecho, lo que vamos a llamar energía potencial es una cantidad de trabajo, el negativo de este trabajo, y ese valor es el que vamos a
a asignarle a la coordenada X, o vamos a asociarle a la coordenada X, y vamos a decir que en esa coordenada X la energía potencial con respecto al punto de referencia ref tiene este valor, lo que dé este valor. Entonces, la energía potencial en el punto de referencia, dada esta definición, la aplicamos nuevamente y entonces nos daría f punto de x integrado a lo largo de un recorrido que se inicia en el punto de referencia y termina en el punto de referencia. Es decir, no hay elementos de camino. O sea, estos elementos de recorrido de x son nulos, porque todo movimiento se está dando en la dimensión x. Entonces, el punto inicial del recorrido coincide con el punto final, entonces no hay elementos de camino. Teniendo eso, podemos concluir que este trabajo tiene que ser nulo, o esta energía potencial en el punto de referencia, esta energía potencial en el punto de referencia va a ser igual a cero. O sea, esta cantidad va a ser igual a cero, de acuerdo a la definición. Nos queda solamente este término. Entonces, en este término vamos a reemplazar la fuerza por la fuerza que está actuando en nuestro sistema, en un oscilador armónico simple. Y es una fuerza tipo Hooke, igual a menos K por X vector. Entonces, nos queda el producto punto entre menos Kx y el elemento de recorrido. Y aquí tenemos nuevamente este signo menos de la definición. Nos quedaría menos por menos da más. Entonces, esto queda igual a K por X en dirección X gorro, puesto que la fuerza va en la dirección X gorro, en producto punto con el elemento de recorrido que también va en la dirección X gorro. Estos dos vectores son paralelos, por lo tanto su producto punto es el producto de sus magnitudes. Entonces sería igual a Kx por Dx. El integrando que nos queda acá depende solamente de la variable x. Entonces podemos llevar a cabo esa integración y nos va a dar k por x al cuadrado sobre 2 menos k por x ref al cuadrado sobre 2. Esta cantidad, en consecuencia, es la energía potencial en el punto x con respecto, cuando es evaluada respecto del punto de referencia, o simplemente la energía potencial en el punto x. Y a su vez es igual a esta diferencia. Si sumamos el cambio en energía cinética más el cambio en energía potencial, nos tiene que dar 0, puesto que la energía cinética es este trabajo y la energía potencial es el negativo de ese trabajo, puesto que este término ya vimos que da 0. Entonces, esta cantidad va a ser el negativo de esta. Al sumarlas, pues nos tiene que dar 0. Entonces, si reemplazamos el cambio de energía cinética por su definición y el cambio de energía potencial por su definición, esa suma nos tiene que dar 0. Entonces, la energía cinética, si pasamos los términos con signo menos al lado derecho de esta ecuación, entonces nos va a quedar energía cinética en el punto X más la energía potencial en el punto X, con respecto al punto de referencia escogido, debe ser igual a la energía potencial en el punto de referencia, respecto al mismo punto de referencia, más la energía cinética en el punto de referencia. Entonces quiere decir, debido a que la escogencia del punto X pues puede ser cualquiera, y la escogencia del punto de referencia puede ser cualquiera, es completamente arbitraria, lo que nos está diciendo esta igualdad es que esta suma, no importa en qué punto del recorrido de la partícula se evalúe, la suma tiene que dar lo mismo. O dicho de otra forma,
esta suma tiene que ser una constante del movimiento. A ese hecho de que esta suma sea igual en cualquier punto que uno le evalúe, se le denomina el teorema de conservación de la energía mecánica. Conservación porque esa suma es una constante. Se conserva el valor de la suma a lo largo de todo el recorrido de la partícula. Entonces, podemos escribir que la energía mecánica, que es así como denominamos a esta suma, que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces aquí no tenemos necesidad de especificar en qué punto se está evaluando la energía cinética y la energía potencial, puesto que en cualquier punto donde lo escojamos, el valor de la suma nos va a dar lo mismo. Entonces la energía cinética en el punto X cualquiera, si la llamamos así, va a ser igual a la masa por la velocidad en ese punto al cuadrado sobre 2, eso es lo que hemos llamado la energía cinética en ese punto, más la energía potencial, que es K por X al cuadrado sobre 2 menos K por X ref al cuadrado sobre 2. Esta suma de estos términos nos dará solamente estos dos términos si escogemos el punto de referencia en el origen del sistema coordenado X. Pues si X ref es igual a 0, este término será 0 y nos quedarán solamente estos dos términos. De ahora en adelante vamos a suponer que escogemos el punto de referencia en el origen del sistema coordenado X, o sea, X ref va a ser igual a 0. Los análisis posteriores van a asumir que la energía mecánica es la suma de estos dos términos. Vamos a analizar ahora algunas consecuencias de este concepto de energía mecánica. Entonces obtuvimos en la pantalla anterior que la energía mecánica es m del oscilador, viene dada por la suma de la energía cinética más la energía potencial, y que esa energía cinética en un punto dado del espacio donde se encuentra la partícula será igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, su energía cinética, más la constante de Hooke por la coordenada de posición de la partícula al cuadrado sobre 2. Pero X como función del tiempo y la velocidad como función del tiempo ya son conocidas para el oscilador armónico, ya hallamos esas expresiones. Entonces, si X de t es igual a seno de wt más phi, entonces X al cuadrado será igual a cuadrado seno de wt más phi al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado puesto que aquí lo vamos a requerir para hallar la energía mecánica en ese oscilador armónico. Igual con la velocidad pues es la derivada de la función de posición, o sea, a por AW coseno de WT más phi, la velocidad al cuadrado será igual a cuadrado W cuadrado por el coseno de WT más phi al cuadrado, puesto que aquí aparece velocidad al cuadrado en la expresión de la energía mecánica. Entonces, reemplazando en la expresión de la energía cinética el valor de la velocidad, nos quedará m por a cuadrado w cuadrado por el coseno de wt más phi al cuadrado sobre 2. Pero w cuadrado es lo mismo que decir k sobre m. Entonces, si reemplazamos este w cuadrado por k sobre m, m con m se simplifican y nos queda K por A al cuadrado coseno de WT más phi al cuadrado sobre 2 es la energía cinética, o sea, es mv cuadrado sobre 2. Para la energía potencial, entonces tendremos K por X al cuadrado sobre 2 será K por A cuadrado seno de WT más phi al cuadrado sobre 2. Si hacemos la suma de la energía cinética más la energía potencial, eso nos da lo que hemos llamado la energía mecánica. Entonces nos quedará K por A cuadrado seno de WT más phi al cuadrado sobre 2 más K por A cuadrado coseno de WT más phi al cuadrado sobre 2.
pero seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo, eso nos da 1, por esa identidad trigonométrica. Entonces, nos queda finalmente que la energía mecánica va a ser igual a K por A cuadrado sobre 2, lo sacamos en factor común de seno cuadrado de Wt más phi más coseno cuadrado de Wt más phi, que es igual a 1. Entonces nos queda simplemente K por A cuadrado sobre 2. Entonces, ahí estamos viendo que efectivamente la energía mecánica da una constante. Aquí hemos podido obtener el valor de la constante de esta forma. El valor de esa constante es K por A al cuadrado sobre 2. Este es el teorema de conservación, la ratificación del teorema de conservación de la energía mecánica en este oscilador armónico simple. Vamos a hacer ahora un ejemplo numérico para el cálculo de la energía mecánica con los datos del ejemplo de la sección 6, diapositiva 10. Esos datos eran el estado inicial de la partícula, la posición inicial era de 15 centímetros, la longitud de estiramiento del resorte para compensar el peso. Ese estiramiento inicial delta L sub 0 es de 16.5 centímetros. La velocidad inicial de la partícula era de 0, es decir, iniciada desde el reposo. La masa es de 100 gramos o 0.1 kilogramos. Calculamos que la constante K era de 5.95 newtons por cada metro. La frecuencia angular hallada fue de 7.71 radianes sobre segundo, que es la raíz de K sobre M. La amplitud que hallamos era de 0.15 metros, el ángulo de fase phi es de pi medios y la posición de la partícula al cabo de 5 segundos es de 9.89 centímetros o 0.0989 metros. Entonces vamos a calcular la energía mecánica de este sistema. Entonces la expresión que hallamos en la pantalla anterior es que la energía mecánica, que es la suma de la cinética más la potencial, es igual a mv cuadrado sobre 2 más kx cuadrado sobre 2, y eso debe ser igual a k por a al cuadrado sobre 2. Entonces, si reemplazamos de aquí de esta ecuación 14, podemos despejar la velocidad. Si la despejamos, nos da que esa velocidad es igual a W por la raíz de A cuadrado menos X al cuadrado. Por ser una raíz cuadrada, quiere decir que hay dos posibilidades de solución, una positiva y una negativa. En consecuencia, la velocidad despejada de esta ecuación 14 resulta ser una función de la posición de la partícula, única y exclusivamente. Entonces, si se conoce la posición, se puede saber la velocidad aplicando esta ecuación. Si la aplicamos, tendríamos que la velocidad en esta posición, que es la posición que tiene la partícula al cabo de 5 segundos, 0.0989 metros, debe ser igual a, bien sea más o bien sea menos 7.71 radianes sobre segundo, que es W, por la raíz de A cuadrado, que es 0.15 metros al cuadrado, menos la coordenada X de la partícula, que es 0.0989 metros al cuadrado. Quiere decir que eso nos da una velocidad de más o menos 0.8695 metros sobre segundo. Este valor de velocidad también lo debemos poder obtener utilizando la expresión de para la cinemática en el tiempo de la velocidad.
que viene dado por B de t es igual a A por W coseno de WT más phi, evaluada en t igual 5 segundos. Nos debiera dar lo mismo. Veamos. Si lo hacemos, entonces tendríamos B en t igual 5 segundos es igual a por W coseno de W por t, que es 5 segundos más phi, es igual a 0.15 metros, que es A, por W, que es 7.71, por coseno de 7.71, que es W, por 5 segundos, que es el tiempo, más pi medios nos da menos 0.8695 metros por segundo. Entonces aquí esta expresión de la ecuación 15 es válida. Nos informa de que hay dos valores para la velocidad en esa posición X. Y aquí nos dice en qué momento del tiempo tiene un valor negativo y específicamente en t igual 5 segundos el valor que hay que escoger es el valor negativo. Eso se debe a que acá tenemos una gráfica de esta función. Entonces tenemos x de t es igual a 0.15, que es la amplitud A, por el seno de w, que es 7.71, por el tiempo más la fase phi, que es pi medios. Entonces en azul tenemos la función de posición en este sistema, en este oscilador armónico simple. En café tenemos la función velocidad y en amarillo tenemos la función aceleración, pues que aquí no cabe en la escala, para poder observar. Entonces vemos que en el instante t igual 5 segundos, este instante acá, la velocidad es negativa y nos da aproximadamente menos 0.87, efectivamente. Pero hay otro valor. Aquí vemos que X aquí es el tiempo, Y aquí es X. Entonces, el valor de Y, que es el X en nuestro ejemplo, es 0.0989 y el tiempo son 5 segundos. Entonces, hay otra solución que tiene el mismo valor 0.0989 y ocurre aproximadamente a un tiempo de 4.8 segundos, un poco menos, generando una velocidad positiva, ¿sí? Entonces, la velocidad tiene dos soluciones, una positiva para una misma posición y de 0.0989. Esa es la razón por la cual tenemos pues estos dos valores. Aquí uno negativo, que es la solución precisa en el instante de tiempo t igual 5 segundos, y otro positivo que deberíamos obtener cuando hacemos el tiempo cercano a 4.8 segundos. Entonces, con estos valores de velocidad podemos calcular la energía cinética. Entonces, la energía cinética, reemplazando la velocidad al cuadrado y multiplicándola por m y dividiéndola por 2, sería 0.1 kilogramos por la velocidad, 0.8695 metros por segundo al cuadrado, sobre 2, eso nos da 0.038 julios. Esa es la energía cinética en ese momento, en esa posición de la partícula. La energía potencial es igual a K por X al cuadrado sobre 2, reemplazamos K, 5.95 newtons por cada metro, conforme aquí nos lo dicen los datos del ejercicio anterior, por la posición de la partícula en ese momento, que son los 9.89 centímetros o 0.0989 metros elevados al cuadrado sobre 2. Eso nos da 0.029 julios. Entonces, de ahí podemos hallar la energía mecánica, que es la suma de estas dos cantidades. Eso nos da 0.067 julios. Ese valor de energía mecánica debe ser igual también a K por al cuadrado sobre 2.
calculémoslo y lo verificamos. Entonces, la energía mecánica es igual a K por A al cuadrado sobre 2, o sea, K es 5.95 newtons por cada metro y A es 0.15 metros, lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre 2 y efectivamente nos da 0.067 julios como nos dio en la ecuación 18. Es decir, esos dos resultados tienen que ser iguales. Amigos, espero que esta sesión les haya sido útil. Si tienen dudas o les interesa algún tema específico, escríbanme al canal en los comentarios y podré responderles con un curso de interés o un video despejando dudas. Si este video les fue útil y de su agrado, déjenme un me gusta y compártanlo con amigos interesados. Nos vemos en la próxima sesión.